Y de un salto hemos llegado a Catamarca. Porque acá seguimos preguntándonos cómo se está trabajando, es decir, cuáles son los emprendimientos productivos, agroecológicos que están funcionando y que muchas veces no sabemos nada de ellos. Así que estamos con Claudia Martínez, que es una de las representantes de BP, que significa Bienaventurados los Pobres. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Es un gusto de estar con ustedes. Un gusto de saludarte, Laura. Una alegría poder estar con ustedes aquí en la radio. Bueno, en principio quería que nos cuentes brevemente qué es Bienaventurados los Pobres. BP es una organización no gubernamental que trata de zafar, digamos, de las restricciones que la idea de una organización no gubernamental te impone. En realidad BP tiene 35 años ya, nació en el año 1984 como una iniciativa de un grupo de laicos muy vinculados a al ejercicio, a la intervención de la teología de la liberación, digamos, ¿no? 84, hagámonos ahí como una composición, el neoliberalismo surgiendo y en su etapa ahí súper virulenta, digamos, de consolidación, y nace como una iniciativa de un grupo de laicos que estaban dentro de la estructura de INCUPO, del Instituto de Cultura Popular. INCUPO hace como una reorganización de sus territorios y ya no puede continuar con el trabajo, digamos, en Catamarca y una parte de Santiago del Estero, y entonces esos compañeros que estaban en esos territorios deciden continuar la tarea, y INCUPO les da un legado, digamos, ¿no? Legados de una modalidad de trabajo, de intervención con la comunidad y también algunos recursos. Y ahí nace BP. Y como impronta, digamos, de su nacimiento, la idea era acompañar a los sectores más desfavorecidos entre los desfavorecidos, digamos, los pobres entre los pobres. En ese momento eran, digamos, los peones rurales de las zonas de Catamarca y Santiago del Estero y La Rioja también, y las empleadas domésticas, digamos, que eran realmente muy, muy oprimidas, digamos, ¿no? En esas se trabaja todo un proceso de reivindicación de sus derechos, se trabajan dos leyes de, digamos, de organización del trabajo, de regulación de los trabajos, se conforman los sindicatos, SEDOCA y SEDOR, ¿no? Sindicatos de empleadas domésticas de La Rioja y de Catamarca. Se trabaja también organizaciones de los AFALA, que es una organización de familias productoras de los Altos. O sea, en ese momento, digamos, BP surge, digamos, para acompañar a esos sectores. Y en estos 35 años nosotros marcamos como 3 momentos, digamos, en ese momento era movimiento, digamos, ¿no? Eran movimientos de comunidades eclesiales de base, pero y tenía toda una dinámica de ese tipo. Y con los años y con estas cuestiones que tienen, digamos, de pronto las organizaciones, cuando van siendo, digamos, tensionadas por las dinámicas de los contextos, BP va adquiriendo, porque se necesitaban como más saberes, digamos, ¿no? Toda la problemática que había en ese momento requería de asesoramiento y equipos técnicos, y BP adquiere una dinámica un poco más de consistencia de equipos técnicos, muy eficiente, una organización muy eficiente en los 90, imaginémonos, digamos, cómo eran las ONG en los 90, y hoy, como en nuestra tercera etapa, estamos tratando de recuperar lo mejor de los dos momentos, interrogados o tensionados también por una realidad muy, 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 muy grave, digamos, con un feroz extractivismo, una nueva etapa del neoliberalismo con un modelo extractivo muy feroz, digamos, en estos territorios. Intentamos recuperar lo mejor de los dos momentos, es decir, volver, o sea, retomar ese vínculo movimentista, digamos, que teníamos en nuestro nacimiento, y no perder, digamos, todas las capacidades que hemos adquirido como organización. Pero tratamos de zafar de esa idea de ONG, digamos, ¿no? Histórica o más clásica que la sociedad suele mirar. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Nora Ancharte, saluda. Hola, Nora. Qué gusto, gracias. Sí, ¿cómo estás? El gusto es mío, por fin, porque tanto me habló Laura de vos, que bueno, ya vernos es una maravilla.
Yo te quería hacer una pregunta, porque si bien a nivel nacional los cambios los cambios políticos en cuanto a presidentes y demás de autoridades fueron notorios, hubo diferencias, hubo radicales, hubo peronistas, hubo neo esto y neo lo otro y neo lo de más allá, liberales y qué sé yo. Pero en Catamarca y en La Rioja no, digamos, hay una permanencia de un estilo de conducción en las dos provincias. ¿Cómo han manejado ustedes esta situación? ¿Cuál es la impronta que más les pega? ¿La permanencia, en algunos casos, podríamos decir, de cierto feudo? ¿O han podido combinar con las libertades que en algún momento fueron más interesantes, combinado el gobierno nacional y los locales? Es complejo, digamos, o sea, como organización lo que te podemos decir es que, digamos, BP ha construido durante todos estos años un proceso de autonomía muy fuerte, autonomía de distintos tipos, digamos, ¿no? Que hace que pueda resolver sus opiniones o manejar su voz con autonomía, digamos, los gobiernos de estos territorios siguen teniendo el mismo modelo, el modelo no ha cambiado en estos últimos 30 años, han cambiado los gobiernos, pero el modelo sigue siendo lo mismo, o sea, tanto, digamos, el presidente de la nación como el gobernador, la cuestión de ser una provincia minera está puesto en la Constitución de Catamarca. Entonces, tanto el gobernador como el presidente de la nación han definido la minería como política de Estado, e indudablemente el avance del modelo extractivo, que tiene distintos colores, en Catamarca tiene el color, digamos, de amarillo del oro, y en Santiago del Estero tiene el color del desmonte, el verde, ¿no? O sea, recuerdo un compañero de la Asamblea Campesina Indígena, cuando otro compañero nuestro presentaba, digamos, el avance del modelo extractivo, dice, pero vea usted, ¿no? Es el mismo dolor con distinto color, decía él, ¿no? O sea, para nosotros era un compañero, digamos, de Chaco, y decía, bueno, para nosotros es verde porque es la soja, digamos, y para ustedes es amarillo, como el color del oro, ¿no? Los gobiernos han cambiado en estos últimos, han tenido una permanencia, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos ha tenido una permanencia en estos últimos 3 periodos electorales, pero el modelo extractivo se ha profundizado, digamos, ¿no? En Santiago del Estero hemos tenido este año, digamos, desde que empezó la pandemia, la aceleración del desmonte, digamos, con las consecuencias que sostienen para las familias campesinas, y en Catamarca, digamos, si bien, digamos, se han, digamos, de alguna manera, la justicia ha determinado el no avance, digamos, de algunos de Agua Rica, qué sé yo, seguimos teniendo la minería, digamos, como política de Estado, y nuestro gobernador sigue estando, digamos, en los foros internacionales y en los foros nacionales y planteando la minería. O sea, es bastante, hay una continuidad en ese sentido. Y en lo que vos planteás del modelo feudal, digamos, si bien indudablemente ha cambiado en estos últimos años, ha cambiado mucho, digamos, en estos últimos años desde que yo llegué, digamos, a Catamarca, ya hace 15 años que estoy acá, ha habido un proceso de crecimiento de las organizaciones, ha habido un fortalecimiento del movimiento de organizaciones, ha habido una trayectoria de lo que puede llegar a ser los grandes movimientos a nivel nacional, como el feminismo, digamos, como el movimiento de desocupados, o procesos organizativos que se dan a nivel de las asambleas ambientales, digamos, ¿no? Sigue indudablemente habiendo, digamos, una base de continuidad del poder estatal, digamos, los amigos del gobierno siguen siendo los mismos, digamos, ¿no? Claudia, cuando hablábamos el otro día, vos me contabas que había varios emprendimientos que ustedes estaban llevando adelante con las comunidades, que estaban interviniendo en todo lo que sea enseñanza de cosas agroecológicas, que esto se vendía en mercados. Querría que me cuentes un poco cuáles son estas actividades que desarrollan
Y después, porque vos me decías, nosotros hacemos todo esto y viene la mina detrás y es complicado, pero nos gustaría también poner el foco en todo lo que se construye y no solo en lo que se destruye, porque de eso estamos hablando en este programa hoy y me parece bueno que se sepa que en todas las provincias hay gente que está con mucho esfuerzo construyendo y consiguiendo logros. Sí, nosotros empezamos, digamos, con nuestra batalla contra el extractivismo hace ya casi una década, digamos, más de una década. Pero, digamos, en algún momento de ese camino de recorrer dijimos, bueno, no solamente podemos resolver esto oponiéndonos a la minería, diciendo no a la minería, que sigue siendo no a la megaminería, digamos, sino también con propuestas. Desde su origen, BP tiene como una doble impronta, que es el trabajo del oikos, digamos, ¿no? Del cuidado de la tierra, eso, el cuidado de la casa, digamos, de la casa. Eso es como originario, digamos, en BP, digamos, ¿no? En el tema de el oikos, el dedicarnos al cuidado de la casa propia y de la casa común, digamos, ¿no? Entonces, todo el proceso, nosotros intervenimos o trabajamos fundamentalmente en dos zonas en Catamarca. Una es el Valle Central, la capital, digamos, de Catamarca, y otra es en el Bolsón de Fiambalá, que está en el oeste de Catamarca. El Bolsón de Fiambalá es nuestro lugar en el mundo, es una zona, digamos, agroecológica por excelencia, porque su propia conformación geográfica, digamos, es un valle cercado de montañas, digamos, hace, digamos, que es una barrera natural, digamos, ¿no? Entonces, ahí es una zona desértica, imaginémonos medanitos, Tatón, Chuquisaca, Punta del Agua, la Mesada de Zárate, son localidades que son pequeñas economías de tipo oasis, digamos, ¿no? Vos vas ascendiendo, vas subiendo en la cordillera y vas viendo que hay pequeños verdes. Bueno, esos son las localidades que trabajan. Nuestro trabajo fundamentalmente es la agroecología, la base de nuestro modelo de trabajo, nuestra metodología, son la combinación entre la educación popular y la agroecología, la educación popular y la economía social. ¿Cuántas familias o comunidades están en torno a esto? Nosotros acompañamos una organización que se llama ACAMPA, Asociación Campesinos de la Baucán, que están en torno al río Baucán, y esa asociación tiene 122 familias, digamos, como socios, pero también hay otras familias, digamos, ¿no? Las localidades tienen 100 familias, 150, 200, 300, cuanto más las más cercanas, digamos, a la ciudad cabecera, que es Fiambalá. Uh-huh. En Santiago. Y en la capital acompañamos una feria de productores que está feriando en la Plaza Central, en la Plaza 25 de Mayo, que tiene entre 40 productores aproximadamente. ¿Y la gente que viene de la montaña distribuye sus cosas en esta feria de la capital o hay distintas ferias? ¿De qué manera comercializan? No, el proceso de comercialización en el Bolsón de Fiambalá es más interno, porque estamos hablando de 350, 360 kilómetros de distancia desde estas localidades a la capital federal, de la provincia, digamos, ¿no? Los procesos de comercialización, hay una feria que realizamos todos los años, que este año no le hemos podido hacer, en los meses de agosto y septiembre, que se llama Feria de Intercambios de Semillas, hace 18 años, que se viene realizando, que ha crecido año a año, es una feria que se rota en las distintas localidades. El Bolsón de Fiambalá tiene una conformación, la distancia entre las localidades están aproximadamente entre 60 y 90 kilómetros entre una localidad y otra, digamos, ¿no? Es un conglomerado de comunidades que tienen esa distancia entre ellas y se reúnen, digamos, específicamente, particularmente una vez al año, en lo que se llama Feria de Intercambio de Semillas, que es la feria más importante de Catamarca y también creo que de la región, que junta muchísimos productores. El año pasado juntó alrededor de 500 productores y es el espacio de resguardo de la semilla criolla, digamos, ¿no? La semilla nativa, la semilla criolla y de todos los saberes que están, digamos, que las semillas guardan, digamos, ¿no? Y, digamos, es una actividad particularmente construida
por las mujeres, digamos, ¿no? El 80% de los productores que resguardan y que participan activamente en este proceso de intercambio de semillas todos los años son mujeres. Y ahora con la pandemia la fue complicado. Discúlpame, con la pandemia estuvo complicado. Sí, no pudimos hacerla. No pudimos hacerla. Lo que sí estamos haciendo es completando el proceso de sistematización. Hay un proceso de sistematización de todas las semillas que están en manos de los productores del Bolsón para poder identificar, decir, bueno, un catálogo, ¿no? Para identificarlas como una especie de catálogo de todos estos saberes y toda esta cantidad de semillas que están, digamos, que han sido cuidadas y trabajadas durante estos últimos 20 años por los productores. Eso da una base de producción agroecológica muy fuerte, ¿no? Porque es una semilla que tiene un resguardo muy importante, que va de mano en mano, que se intercambia de mano en mano y que tiene garantía de una producción que es sin agrotóxicos, con una producción muy con abonos naturales, se siembra vicia, se produce supermagro, que son abonos naturales, abonos agroecológicos, se consocia mucho, se produce las huertas que nosotros promovemos o que podemos encontrar en el Bolsón, no son esas huertas que uno siempre ve limpitas y sin yuyitos y sin nada, porque se trabaja mucho la consociación de las especies, es decir, la flor que trae la abeja y que produce una polinización y que produce una planta aromática que produce, que determinados insectos no lleguen a las plantaciones, o sea que hay una consociación bien interesante de trabajo agroecológico, digamos, ¿no? Claudia, yo tengo que confesarte que soy más porteña que un adoquín y lo más cercano a haber visto alguna semilla tiene que ver con las del balcón o las del campo de mi abuela cuando yo era chica en San Luis, o sea que no tengo una cultura en esto. Por lo tanto, te voy a preguntar cosas que seguramente los oyentes de nuestro programa, que también muchos de ellos son capitalinos, pueden tener para hacerte. En principio es el tiempo que lleva todo este proceso que vos estás diciendo, que indudablemente es, además de bello, es en pos de la salud de las personas. Económicamente, cómo es sustentable, y después el producido de esos campos o de esas chacras o de los campos de ustedes, ¿a quiénes se les vende? ¿Para qué? ¿Hay una diferencia en eso que les permita seguirse potenciando, digamos, en esta historia? ¿Y cómo se las arreglan para no caer en manos de los grandes conglomerados que van a encontrar una semilla mejorada y la van a querer producir a escala industrial? Lo primero que me gustaría decir es que estamos peleando, estamos luchando, digamos, ¿no? O sea, la agroecología es eso, es una batalla, es una lucha, digamos, una lucha por el amor, digamos, ¿no? Una lucha amorosa por la tierra, por la salud, por la gente, por la memoria, digamos, y el trabajo de la conservación de las semillas es por ciclo estacional, digamos, ¿no? O sea, es de año a año. Hay todo un trabajo que tiene que ver con recuperar los saberes históricos, los saberes de nuestros viejos, ¿no? De nuestros viejos de 80, de 90 años, la selección de la semilla, o sea, todos los años, cuando los compañeras y compañeros del Bolsón de Fiambalá siembran su maíz, cuando el maíz está para cosechar, revisan, digamos, todos los choclos, ¿no? Y siempre guardan la mejor semilla para el intercambio. O sea, hay una parte de esa producción, o sea, es choclo a choclo, digamos, ¿no? Lo que ustedes conocen, choclo a choclo, se desgrana, y en el momento del desgrano se eligen los mejores para conservar, para semilla. Entonces, eso va por un lado y la utilización va por el otro. Entonces, esa selección que se hace de la semilla hace que año a año tu semilla sea mejor. Y hay todo un proceso de intercambio. Imaginemos que, digamos, hay aproximadamente 400 variedades de papa, yo he visto fotos de los mercados peruanos cuando se hacen las ferias de la papa, hay 400, 600 variedades de papa, y nosotros comemos, ¿cuántas? 3,
2 variedades, comemos la papa andina como si fuera una exquisitez, digamos, ¿no? Hay 100 variedades de semillas de maíz, o sea que nos estamos perdiendo de una riqueza de sabores y una riqueza alimentaria enorme, digamos. En el bolsón de Fiambalá puede que haya 10 variedades, cuanto más recuperadas en estos últimos años. Entonces, el cuidado es ese, ¿no? Hay una parte que va a la producción, sea que sea para comer, sea que sea para alimento del ganado, hay cabras, hay más chanchos ahora que cabras, y lo mejor va para la semilla, para el intercambio, y las familias esperan la feria del próximo año para poder intercambiar con otras familias de la provincia, con otras familias de Santiago del Estero, hay mucho intercambio, y digamos, esto produce un proceso de mejoramiento de las semillas. En cuanto a la sustentabilidad de esto, digamos, como estamos luchando, como decimos, ¿no? Luchando contra un modelo que generalmente todas las opciones que te brinda, te las brinda para, digamos, lo más fácil al mercado, ¿no? El agrotóxico, la conservación. Hacer super macro para fertilizar es mucho más engorroso que comprar algún agrotóxico en alguna empresa, pero, digamos, hay todo un trabajo de muchos años de formación, de capacitación, de análisis de las consecuencias, digamos, ¿no? Y también de muchos éxitos, digamos. Esto de lo que te contaba de la consociación, de ver un predio, una huerta, digamos, consociada, con flores, con aromática, realmente produce un efecto muy importante y eso se visualiza y se siente en la piel, en el corazón, ¿no? A uno se le hace difícil pensar, bueno, no difícil, digo, sino que es chocante pensar cómo los gobiernos locales no aprovechan este tipo para tener un tipo de comida diferenciada, de producto diferenciado, hasta te digo que si lo querés pensar empresarialmente, una marca que te diferencie de lo que genéricamente se hace así, como vos decís, a millares y demás, porque yo de plantar no sé, de comer sí. Y reconozco que cuando fui a Perú y comí por lo menos 10 especies de papa distintas, reconozco también que cada vez que vas a algún lugar y te ofrecen esta diferenciación que vos tenés, ese plato te lo ofrecen como 4 veces más caro por exótico. Y ustedes no ven ese dinero. A eso era lo que me refería, de cómo el sistema a veces se pone estas cosas. Pero bueno, digo, vayamos porque los gobiernos se den cuenta de que es una explotación fabulosa y una diferenciación fabulosa de la identidad también de cada lugar, ¿no? Sí, y una cosa que está en relación con lo que vos decís de los gobiernos, de lo que también tenemos, es una lucha también y estamos como muy cuidadosos siempre, estamos como en un auge de la agroecología y en un auge de la economía social y en agarrarnos, ¿no? La pandemia nos hizo que tengamos que agarrarnos de esos cuerdas para no ahogarnos y estamos como muy preocupados porque que confundamos cosas, digamos, ¿no? O sea, de pronto confundimos, digamos, o tomamos a la economía social y solidaria, esto que vos decís, por ejemplo, de lo que significa tener esas variedades y no quedarte con la renta, digamos, ¿no? De ese plato, digamos, de ese plato que también se ofrece, digamos, en los restaurantes, es toda una cuestión, digamos, ¿no? O sea, la agroecología, indudablemente, o sea, no hay... nosotros somos de la concepción de que no hay convivencia de modelos, es imposible. O sea, no es que un modelo puede acomodarse al otro, no es que es posible realizar un modelo agroecológico y tener un sistema económico de economía social y solidaria conversando con el extractivismo, con el modelo extractivo. No hay convivencia del modelo. En los gobiernos que han pasado en los últimos años, y no solamente en el gobierno de Macri, ¿no? También se planteó desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el gobierno anterior, digamos, de la convivencia de los modelos. Nosotros estamos convencidos de que es imposible, que un modelo fagocita al otro.
Así que eso nos parece que también es importante que lo tengamos en claro y que cuando decimos agroecología lo decimos en serio, es sin agrotóxicos, sin transgénicos, digamos, respetando, digamos, el uso y el manejo de los bienes comunes, respetando, digamos, la propiedad de la tierra, digamos, para quienes la trabajan, respetando la democracia, el fortalecimiento de las organizaciones, la identidad de estas organizaciones, los saberes que tienen, poniéndolos en valor, o sea, no hay convivencia en nuestros modelos. Bueno, se nos está terminando el tiempo y quedan muchísimas cosas para hablar, pero que servirá como primer contacto. Lo teníamos un poco atrasado a Catamarca, siempre estamos sacando gente de distintas provincias, pero Catamarca la teníamos un poquito abandonada, así que sirva este primer contacto para saber todo lo que se está construyendo y también todo lo que se está destruyendo en Catamarca, y vamos a volver a hablar con vos y con otros activistas o compañeros de la zona para saber cómo siguen las cosas. Te agradezco muchísimo haber estado acá presente en la columna vertebral y será para la próxima porque quedó muchas cosas en el tintero. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Te agradezco mucho, Claudia, también, y a lo que dijiste antes, en realidad haría falta un efecto en este momento que dijera chan chan, porque más terminante la postura no puede ser y deja abierto un montón de caminos para seguir explorando. Te agradezco mucho a vos, le agradezco a Laura, que siempre encuentra estas notas y estas personas y estos temas de los que casi nadie se ocupa. Muchísimas gracias, bienvenida a la columna vertebral. Muchas gracias, y bueno, y llevamos muchos años de compañeros con Laura y con Hernán, así que bueno, muchas gracias a las dos, muchas gracias por el programa, digamos, y por el trabajo que hacen, que realmente marca la diferencia en el periodismo, así que muchas gracias a las dos, el periodismo y la comunicación, que son dos cosas importantes. Gracias.